prevalecido? ¿Quién saldrá avante? ¿Quién podrá ganar? Bueno, la palabra de Dios nos dice acerca de la maldad del hombre. ¿Usted recuerda allá en el Génesis, cuando empezó Adán, cuando empezó Eva? Bueno, ellos fueron puestos por Dios precisamente en el huerto de Edén. Y el Señor les dijo enfáticamente en el capítulo 2 y en el versículo 16. Fíjese bien, vamos a darle lectura, y esto fue lo que mandó Jehová el Señor. 16 y 17 del capítulo 2 de Génesis. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjese bien, encontramos este árbol. Este árbol tiene una característica, dice ahí la palabra de Dios, y en el verso 17, que este árbol era de la ciencia. ¿De qué cosa? Del bien y del mal. Bueno, ahí está precisamente dando al hombre libertad de escoger entre el bien y escoger entre el mal. ¿Qué significa esto? Bueno, usted sabe y conoce la historia. Ellos decidieron comerlo. Ellos decidieron desobedecer al Señor y vinieron, bueno, resultados nada agradables para ellos. Estaban en una condición primordial, estaban en una condición muy buena, pero ¿qué vino a pasar? Bueno, cayeron de la gracia de nuestro Dios precisamente. Unos capítulos más adelante conocemos y vemos precisamente acerca otra vez de este tema, la maldad. Ahí en el capítulo 6 y en el versículo número 5 del Génesis dice también de esta manera. Fíjese bien, acompáñeme. Si usted tiene ahí su Biblia, le invito a que la lea. La palabra de Dios que se predica, bueno, no son pensamientos simplemente de nosotros, no son creencias propias. Estamos predicando la palabra de nuestro Dios. Dice la Biblia ahí en el capítulo 6 y en el versículo 5. Dice: y vio Jehová que la maldad, otra vez encontramos la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fíjese bien, la maldad era mucha, y sus pensamientos, es decir, lo que tenían en su corazón, en su mente, en su alma, ¿cuál era? Bueno, era de continuo solamente hacia el mal. ¿Qué pasó? Bueno, Dios decidió terminar precisamente con esta maldad, terminar con toda esta humanidad, con toda esta generación. Más adelante vemos que, bueno, en el capítulo 8 y en el versículo 21, nuevamente da el Señor Jehová la característica. Fíjese bien lo que dice 8:21. Dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjese bien, llama la atención la frase donde dice: el hombre, ¿sí?, es malo ¿desde cuándo? Desde su juventud. La maldad, bueno, está presente en este mundo. La maldad es una característica de todo ser humano, es una característica de su servidor, es una característica suya. Pero bueno, ¿cuál es el reto aquí? ¿Cuál es el mandamiento? Precisamente vencer, retar esa maldad y vencerla. Por lo tanto, en esta mañana, bueno, nuestro tema a tratar es una pregunta. Y fíjese bien, esta pregunta va a ser contestada a través de las páginas de la Biblia, a través de lo que nos dice Dios precisamente de este tema. Se fija cómo la maldad está presente desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos el bien y vemos el mal. ¿Por qué dice Santiago que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado? Bueno, por lo que pasó con Adán, por lo que pasó con Eva, por lo que pasó con la generación de Noé, por lo que pasó con el pueblo de Israel, por lo que pasó con los judíos que crucificaron al Señor, por lo que está pasando hoy con usted y conmigo. ¿Sabemos hacer el bien y no lo hacemos? Bueno, entonces quiere decir que estamos realizando y estamos haciendo
el mal. El mal siempre va a ser detestable ante los ojos de nuestro Dios. Y el tema a tratar en esta mañana, hermanos y amigos, va a ser precisamente una pregunta. ¿Hacer lo malo es correcto? Este será nuestro tema. ¿Hacer lo malo es correcto? Bueno, definitivamente la palabra de Dios nos da la respuesta concreta. Vamos, la respuesta es no. Aquí la cuestión es, bueno, ¿por qué? Hay que demostrarlo a través de la palabra de Dios. Nuevamente, repito, no importa lo que yo le diga, importa lo que diga la palabra de Dios. Nosotros nos basamos únicamente al sagrado libro, a la palabra de Dios, al consejo divino. Esto es lo que en esta mañana vamos a compartir precisamente con todos ustedes. ¿Hacer lo malo es correcto? No. ¿Por qué? Bueno, fíjese bien. Hay entre la humanidad desde tiempos antiguos, bueno, muchos hombres, muchas mujeres inclusive que han sido líderes, que han cambiado el rumbo de la historia. Y precisamente vemos tres personajes. Quiero mencionarle esto, ¿por qué? Porque vamos a llegar al mismo tema. Siempre se han manejado frases, se han manejado comentarios en sentido de qué piensa la gente, qué piensan aquellos que están fuera de los planes de Dios. Fíjese bien, durante la historia de la humanidad ha habido un sinnúmero de personajes que han cambiado precisamente el rumbo de la historia, con sus hechos o con sus palabras, ¿sí? Frases históricas que han dejado para la posteridad, personajes que simplemente han dejado un legado a través de sus obras escritas. El primero de ellos, vamos a citarlo, es allá en la antigua Roma, ¿sí? Un filósofo y político y orador también, nacido en el 106, fíjese bien, en el año 106 antes de Cristo. Este hombre, llamado Cicerón, ¿sí? Dijo las siguientes palabras. Fíjese bien, cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás. Otra vez, cuanto mejor es una persona, más difícilmente sospecha de la maldad de los demás. Otra mujer, ya en el siglo XX, Agatha Christie, ¿sí? Autora inglesa del género policíaco, se dio a conocer con un libro llamado El misterioso caso de Styles. Y ella mencionó esto, fíjese bien, la maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Repito, la maldad no es algo sobrehumano, es algo menos que humano. Otro personaje de nuestra actualidad, bueno, un escritor peruano llamado Mario Vargas Llosa, publicó su primera obra llamada Los Jefes en 1959 y tiene títulos como La ciudad de los perros y otros más. Y este hombre dijo lo siguiente, otra vez relacionado con la maldad. Este hombre dijo, la política es una forma de maldad, el mayor error que he cometido en mi vida. Fíjese bien, si estos hombres, si estas mujeres han tenido este pensamiento, bueno, ¿por qué han llegado a esta conclusión? Bueno, definitivamente porque discernieron entre lo que es bueno y lo que es malo. Estamos hablando en el ámbito general, pero bueno, ¿cómo podemos encontrar entonces en la palabra de Dios acerca de lo bueno y de lo malo? Ya mencionábamos y decíamos que hacer lo malo es correcto en forma de pregunta. Bueno, la respuesta es simplemente no. Entonces, fíjese bien, ¿hacer lo malo es correcto? No. ¿Por qué? En primer lugar, y vamos a tocar 4 asuntos, en primer lugar, vamos a ver que porque hacer lo malo está mal definitivamente, ¿sí? Aunque la mayoría de la gente lo acepte. Y fíjese bien, vamos ahora sí al Sagrado Libro y vamos a ver qué nos dice allá Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 13 y en el versículo 14. Fíjese bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Mateo 7, versículo 13 y versículo 14. Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjese bien, hacer lo malo está mal definitivamente, aunque la mayoría lo acepte, ¿sí? La mayoría de las personas simplemente estamos o en algún momento estuvimos caminando precisamente por lo que dice el versículo 13, ¿sí? El versículo 13 habla acerca de una puerta ancha, ¿sí? Y un camino espacioso que lleva ¿a dónde? Lleva precisamente a la perdición. Cuando uno practica el mal, bueno, está caminando en este camino y finalmente va a entrar por esta puerta amplia, por esta puerta en la cual solamente detrás de ella hay perdición. La mayoría de las personas estamos o están caminando por esta puerta. Cuando de hacer lo bueno y lo malo se trata, bueno, hay que tomar una decisión. ¿Qué es correcto? ¿Qué es incorrecto? ¿Qué me va a traer buenos beneficios y qué me va a traer beneficios que me van a perjudicar? No debemos, hermanos, de seguir simplemente a la multitud para hacer el mal. Muchas veces nos podemos escudar, nos podemos justificar y decir, bueno, la mayoría de la gente lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Simplemente ponemos un ejemplo tan sencillo. Usted va en su automóvil y llega a una parada, a una esquina, a un crucero, y está un semáforo. Bueno, ese semáforo tiene una función, está cumpliendo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, precisamente dar oportunidad, ¿sí? En cuestión de tiempo. ¿A qué? A que pasen primero unos y después pasen otros. Bueno, ¿qué sucede? Simplemente el rojo es para avisar que debemos de detenernos. El verde es para avisarnos que tenemos que continuar. Y el color ámbar, bueno, es un preventivo que simplemente nos indica que ya debemos detenernos. Muchas veces creemos que el ámbar es todavía podemos seguir y no, esto es negativo. El ámbar nos está indicando precisamente que ya es tiempo de detener nuestra marcha. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, funge precisamente como este semáforo en el cual nos habla precisamente de todas las bendiciones, todos los mandamientos de nuestro Dios y todo lo que va en contra precisamente de los preceptos divinos. Usted tiene la decisión finalmente, decide detenerse en el semáforo, ¿sí? Y atender las indicaciones o simplemente seguir adelante. Cuando el ámbar está puesto, sigue usted adelante y sabe qué es lo que va a pasar. Bueno, va a encontrar un accidente, va a encontrar probablemente el tren que venía demasiado a prisa y ¿qué va a pasar? Bueno, un accidente grave, consecuencias totalmente lamentables. Entonces, no debemos de seguir a la multitud, no debemos de seguir a la mayoría. ¿Por qué? Bueno, porque la mayoría, otra vez, está caminando por la puerta ancha, por ese camino, por ese camino y esa puerta que finalmente vamos a llegar hacia la perdición. Tenemos otra escritura, fíjese bien, Éxodo capítulo 23 y en el versículo número 2. El pueblo de Israel ciertamente no caminaba de acuerdo a los planes divinos. El Señor Dios, Jehová, les dio todo precisamente. ¿Y qué hicieron ellos? Bueno, lo despreciaron simplemente. Fíjese bien, Éxodo capítulo 23, versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Dice, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. ¿Sí? Fíjese bien, dice la palabra de Dios. No debemos de seguir a los muchos para hacer ¿qué cosa? El mal. Si usted junta esta escritura con Mateo 7:21, bueno, ¿dónde están los muchos? Precisamente están en ese lugar. No debemos de seguir el camino de los malos. El proverbista nos anuncia y precisamente nos da el consejo. Allá en Proverbios capítulo 4 y en el versículo 14 dice la escritura de la siguiente manera. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Otra vez encontramos, ¿qué cosa? Encontramos dos
cosas. Encontramos el camino y encontramos los malos. ¿Dónde estamos precisamente? Hagamos un análisis acerca de nuestra vida. Dice la Escritura allá en Hechos capítulo 17, versículo 30, que Dios ciertamente en otro tiempo pasó por alto la ignorancia, ¿sí?, de muchos, pero hoy dice, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿De qué cosa? Que se arrepientan precisamente de la maldad que están practicando. Entonces, la mayoría de las personas se van a condenar. No debemos de seguir a la multitud para hacer el mal, pero tampoco no debemos de seguir el camino de los malos. El proverbista lo está advirtiendo. ¿Por qué? Porque simplemente debemos de abstenernos de toda especie de mal, según el Nuevo Testamento y según la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5 y en el versículo 22. Dice, absteneos de todo tipo de ¿qué? De mal. Muchas veces decimos, bueno, en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento y en la Biblia, nunca vamos o no encontramos los mandamientos negativos acerca de fumar, acerca de tantas cosas que nos dañan, y decimos, bueno, es que la Biblia no lo dice. Hermano, amigo, quiero decirle que toda esa maldad, ¿sí?, todo aquello perjudicial, todo aquello negativo, todo aquello que causa un dolor, primer carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22, lo está englobando. Absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, porque el Señor Jesucristo vino a este mundo precisamente. Él habitó entre nosotros, Él fue hombre y Él fue tentado, dice la Escritura allá en Hebreos, en todo. Dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Entonces, en primer lugar, hemos visto que no debemos de hacer lo malo, porque hacer lo malo está mal, aunque la mayoría de la gente lo acepte. En segundo lugar, vamos a ver que hacer lo malo simplemente está mal. ¿Por qué? Porque hacer lo malo, ¿sí?, nunca traerá consecuencias positivas, aunque el propósito sea bueno. Este es el segundo asunto en el cual en esta mañana vamos a estar viendo. Fíjese bien, segundo asunto. Hacer lo malo está mal, aunque el propósito sea bueno. Se dice en el mundo, hay un dicho muy común y una palabra o una frase que se utiliza muy frecuentemente, lo cual dice, el fin justifica los medios. ¿Cuántas veces, hermanos y amigos, probablemente no lo hemos dicho, no lo hemos escuchado, pero lo hemos hecho, ¿sí? ¿Cuántas veces los fines simplemente son justificables por los medios? Bueno, ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Preguntamos entonces, ¿el fin justificará los medios? Definitivamente la palabra de Dios nos dice que no. Esto es totalmente falso. No podemos hacer lo malo por una causa buena. Ahí el mismo proverbista, en el capítulo 14, pero ahora en el versículo 12, lo que leímos, bueno, hace un momento leímos el verso 14, ahora leemos el verso número 12. Dice la palabra de Dios así, fíjese bien, dice, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, ni correrás, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guardándolo, porque eso es tu vida. ¿Sí? Entonces, el fin nunca va a poder llegar a justificar los medios. Hay otra escritura ahí, más adelante vamos a ver el versículo capítulo 14, ahora capítulo 14 y en el versículo número 12. Fíjese lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hay camino que al hombre le parece como derecho, pero su fin es camino de muerte. Nuevamente, ¿qué encontramos aquí? Encontramos la muerte, encontramos la maldad, encontramos el camino, encontramos al hombre caminando por ese camino. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces nunca podemos decir o nunca podemos agregar que el fin va a justificar los medios.
Se dice por ahí que hay todo tipo de mentiras. Bueno, claro que sí, las mentiras son de muchos tipos, pero la mentira es mentira. Simplemente lo que la difiere o lo que la clasifica es las consecuencias que puede traer una mentira. Hay quienes dicen, bueno, hay mentiritas blancas. ¿Por qué? Bueno, quieren precisamente justificarse, quieren encontrar el medio para poder llegar a un fin. Dicen, bueno, ¿qué de malo tiene decir una mentira si finalmente va a venir algo positivo? No, esto es totalmente incorrecto. No podemos justificarnos en algo malo para poder llegar a un fin correcto. Siempre la maldad va a generar maldad. Así como la violencia se dice que genera violencia. Entonces, haga lo bueno, ¿para qué? Para que simplemente nos genere benevolencia, nos genere bendición, nos genere lo bueno, precisamente de el consejo de Dios. Entonces, no podemos hacer lo malo tampoco creyendo que es justicia. A veces creemos, hermanos y amigos, que la justicia es algo que el hombre practica y la confundimos este término precisamente con la equidad. Decimos, bueno, justicia es un sinónimo simplemente de la equidad. Bueno, ¿qué dice la Sagrada Escritura? Fíjese, ahora vamos allá al Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 17. Dice la palabra de Dios de esta manera. Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo número 17. Dice, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. ¿Por qué está agregando esto el apóstol Juan? Bueno, ¿cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado que no es de muerte? Encontramos precisamente ese precepto. Todo aquel pecado que es de muerte, bueno, ¿cuál es? Es el que simplemente no hay arrepentimiento, no hay un cambio, no hay una convicción de querer dejarlo y seguir adelante. Ese es el pecado que finalmente nos va a llevar a entrar por la puerta ancha, por el camino espacioso, ¿sí? La maldad. Si seguimos practicando la maldad, bueno, vamos a encontrar precisamente esta falta de justicia. Justicia divina, ¿a qué se refiere? Bueno, simplemente es dar a cada quien lo que le corresponde. El Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿qué va a venir a hacer? ¿Cuál es el propósito? Bueno, simplemente va a venir a ejercer justicia, ¿sí? Él no va a castigar a nadie. Nosotros mismos somos los que estamos precisamente haciendo nuestro expediente, nuestra condena, ya sea buena o ya sea mala, ¿sí? El Señor Jesús simplemente va a venir a dar a cada quien lo que le corresponde. La justicia es eso precisamente, y la equidad es diferente. La equidad, bueno, simplemente es un problema matemático en el cual, bueno, se reparten por partes iguales, valga la redundancia, ¿sí? Es una repartición. Usted tiene 2 niños, ¿sí? Y usted tiene 4 manzanas. Volvemos al kinder, volvemos a todo este principio. Fíjese bien, vamos a poner este ejemplo. Una maestra de tercer grado de kinder, bueno, tiene la hora del recreo y hay 4 manzanas, pero hay 2 niños. Bueno, si usted o ella va a aplicar precisamente la equidad, ¿en qué consiste? Bueno, la equidad va a ser en que le va a dar 2 manzanas a cada uno de esos niños. Esa es la equidad. Pero preguntamos, ¿será justo? ¿Habrá justicia en ese acto? Definitivamente que no. ¿Por qué? Bueno, porque acuérdese que es justicia. Justicia es dar a cada quien lo que le toca o lo que merece o lo que corresponde. Entonces, probablemente uno de esos 2 niños no se portó bien, no hizo las cosas de acuerdo con la voluntad o con las reglas establecidas dentro del salón. Probablemente tiene sus 2 manzanas, pero preguntamos, ¿se las merecía? ¿Realmente hay justicia o hay equidad? Bueno, para entender simplemente este término, justicia no es lo mismo que equidad. Hay que pensar y analizar y meditar un poco en este sentido.
continuando con el tema, bueno, también no podemos hacer lo malo, ¿sí? Aunque sea un momento de emergencia, ¿sí? Aunque sea algo de emergencia. Decimos, bueno, ¿qué hacemos para salir de un problema, para resolver algún asunto rápidamente? ¿Sí? Bueno, no podemos hacer lo malo para simplemente salir del paso. ¿Por qué? Bueno, allá en el Antiguo Testamento, el profeta Samuel simplemente agregó estas palabras. Y vamos a leerlo allá en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Vamos a ver lo que nos dice el versículo número 9 al versículo número 14. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Fíjese bien lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primer libro de Samuel 13, 9 al 14. Dice así la Biblia. Dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció él holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Versículo número 13. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué estamos viendo en esta lectura? Saúl, el primer rey de Israel, aquel varón, aquel hombre alto, aquel hombre de buen parecer que la palabra de Dios nos describe, bueno, simplemente quiso, ¿sí?, hacer algo por emergencia. Dijo, bueno, no están los sacerdotes. ¿Quién son los encargados de precisamente llevar el servicio a Dios? En ese tiempo, en ese momento, ¿quiénes eran los encargados? Usted recuerda, Dios ya había dispuesto un plan, ya había dispuesto un propósito para que esto se pudiera llevar a cabo. Pero ¿qué pasó aquí? Dice Saúl, bueno, ciertamente tuve miedo y no di gracias a Dios, no conseguí el favor de Dios. Entonces, él hizo algo que no le correspondía. Santiago, ¿qué nos dice? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sí, pero el que sabe hacer lo malo, pues ¿sí?, y lo tratar, hace, bueno, resulta ciertamente también en un pecado, ¿sí? No Santiago podemos Flores hacer lo Ramos. malo, aunque sea una cuestión de emergencia, ¿sí? Lo vemos reflejado precisamente aquí en esta escritura. ¿Cuál es la calle de su Este hombre, domicilio? dice el versículo 13, que pudo haber confirmado el reino sobre Israel ok, para siempre, pues pero igual y por puede cuanto pasar a hizo lo malo Sierra creyendo que Ventana. estaba bien, ¿Cuál es la bueno, dirección, precisamente Ya no sabe. precisamente ok. Pues, no sí, nada más obtuvo permítame si se lo puede, si deseado. podríamos Entonces, recuperar fíjese bien, ahorita. estamos viendo el Permítame, tema, ahorita lo vuelvo a- hacer lo malo es correcto. Bueno, la ok. palabra de Dios nos dice que no. Este estudio, esta predicación está basada ya en Santiago, capítulo 4, versículo 13 Sí, al versículo a ver, número hermano, 17. Si es en que esta no mañana, sé, hermano y amigo, usted los escuché desea como los estudiar, últimos 12 si meses. usted desea Sí, yo se lo- seguir Pero, perseverando ¿para en la cuándo? palabra de Dios, llámenos. Recuerde Hoy que ya tengo- estamos ya a sus tengo órdenes, estamos para servirle. exclusiva. Con todo Ya se gusto lo- le hacemos llegar Bueno, la mire, copia si va de este usted estudio hoy hasta a la Sierra comodidad Ventana, de ya su hogar. tendremos Si a usted citas. se le han pasado algunas citas, si usted en este Sí, en Sierra momento Ventana. tal vez no ha escuchado con atención, bueno, lo puede Nada más que tendría que seguir decir con el escuchando en la hermano comodidad Manuel de su Castillo. hogar. Les invitamos, llámenos, Ajá, tomen su y él teléfono, se los daría. no tenga temor, no tenga vergüenza. Mire, le voy a repetir el teléfono, es 8375 sí, una oración 50 por 51 usted, o- y 8375 50 55. Si usted nos está escuchando fuera del estado de Nuevo León, márquenos también, le invitamos.
es un tiempo Sí, nosotros- en el cual usted está invirtiendo Sí, acerca nosotros del con conocimiento gusto de la por palabra usted, de Dios. por Sí, este probablemente programa. estamos haciendo lo malo ante los Sí, ojos eso de es Dios y todo, probablemente pues, Dios no nos bendiga. hemos dado cuenta. Bueno, Así es. tal vez por eso la palabra de Dios Sí, nos igualmente, muestra hasta que la luego. Biblia es una luz, ¿sí? Es algo que ilumina. ¿Cómo podemos llegar hasta esa luz? Bueno, precisamente Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, no oír las cosas malas, simplemente oír la palabra de nuestro Dios. Llámenos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. Si usted está fuera del estado de Nuevo León, bueno, solamente agregue el 01 81 y con los mismos números puede comunicarse con nosotros. Continuamos adelante, fíjese bien, vamos al tercer asunto. Ya hemos visto dos asuntos de por qué hacer lo malo es totalmente incorrecto, ¿sí? O hacer lo malo será correcto de ninguna manera. Asunto número 3. Porque hacer lo malo está mal, aunque nuestra conciencia lo apruebe. No podemos, hermanos y amigos, hacer lo malo y escudarnos en la ignorancia. Ya hemos leído Hechos, capítulo 17, pero ahora fíjese bien, vamos a otra escritura, Hechos, capítulo 26, vamos a leer en el versículo 9 al versículo número 11. Repito la cita, Hechos, capítulo 26, versículo 9 al versículo 11. Dice el apóstol Pablo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol Pablo simplemente está relatando las cosas que él hizo en otro tiempo, ciertamente no buenas, ciertamente no agradables, pero ¿por qué? Bueno, por la ignorancia que él en ese tiempo tenía, ignorancia ante los ojos de Dios. Y regresamos ahí al capítulo 17 y al versículo número 30, que nos dice así la palabra de Dios. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿cuál ignorancia? Bueno, la ignorancia que precisamente nos tiene atrapados en la maldad, la ignorancia que nos tiene atrapados en ese lugar y no nos deja salir. Esa ignorancia en algún momento Dios la pasó por alto, pero dice, ahora manda a quienes, a todos los hombres, ¿en dónde? En todo lugar, que hagan qué cosa, que se arrepientan. Fíjese bien, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y nos da precisamente la razón. Versículo número 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, ¿sí? Con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Entonces, ¿hacer lo malo es correcto? De ninguna manera, porque hacer lo malo está mal, aunque nuestra conciencia lo apruebe. La conciencia, ciertamente, ¿qué es? ¿Qué podemos decir acerca de la conciencia? Romanos, capítulo 1, versículo 32. Fíjese lo que dice la palabra de Dios allá. Vamos hasta la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, en el capítulo 1 y en el versículo número, número 32. Dice así la palabra de Dios. Quienes haciendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hacer la maldad, hermano y amigo, no simplemente es una práctica, es una decisión. Aunque usted no esté practicando la maldad, pero si usted la conoce, la sabe y está de acuerdo con la maldad, está exactamente o estamos exactamente en la misma condición. Por eso Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
En otras palabras, por su yo puedo decir, esposa, porque bueno, se yo no se- practico se- la se- maldad, yo no estoy haciendo cosas malas, yo creo que estoy agradando a mi Dios, No, o sea, pero ¿de qué él manera? debe ser de Bueno, la simplemente no hago ni cosas buenas, pero tampoco hago cosas malas. Bueno, Apocalipsis, en el capítulo 3 precisamente nos dice acerca de esa condición. Usted está en medio, estaremos en esta condición de tibios, y por cuanto somos tibios, dice el Señor, nos vomitará de su boca. O somos fríos o somos calientes, o estamos haciendo el mal o estamos haciendo el bien, o estamos de acuerdo con el mal o estamos de acuerdo con el bien. ¿Qué o cuál condición es la nuestra? No podemos hacer lo malo por agrado personal. Marcos capítulo 16, versículo 21 y versículo 22. ¿Sí? A Dios no le agrada de ninguna manera la maldad. ¿Por qué destruyó al mundo antiguo a través del arca de Noé? Bueno, precisamente por una sola razón. ¿Cuál fue esa razón? La maldad. ¿Sí? La conciencia no es una guía simplemente para nuestra salvación. Vamos a ir a Romanos ahora al capítulo 2 y versículo número 15 y versículo número 16. Dice la palabra de Dios así. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dice en otras palabras esta escritura, ¿sí? La conciencia simplemente no es una guía para poder saber lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Muchas veces en el mundo o regularmente esto lo conocemos como el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, el sentido común se dice o se define como algo que precisamente es un regulador, es un indicador, nos está diciendo qué es bueno y qué es malo. Pero ¿es correcto guiarnos por el sentido común? Bueno, es de beneficio muchas veces, pero no es lo ideal. Lo ideal precisamente y la única guía que tenemos para seguir lo bueno, para conocer lo bueno, para conocer las bendiciones de nuestro Dios, únicamente es la palabra de Dios. La conciencia nos acusará, sí, nos acusa, pero la conciencia no es una guía. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, ahí en la primera carta, en el capítulo 4 y en el capítulo 2, que muchos tienen o llegarán a tener la conciencia. ¿Cómo? ¿De qué manera? Fíjese bien, vamos a leer esta escritura ahí en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 4 y en el versículo 2. La palabra de Dios dice así, dice lo siguiente, primera, sí, es primer carta de Timoteo 4:2. Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué cosa? Versículo número 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. En otras palabras, los que han conocido lo bueno de Dios. La conciencia de ningún modo puede llegar a ser una guía para nuestra vida. Entonces, la conciencia llega a endurecerse, la conciencia llega a cauterizarse. Cuando esto pasa, ya no hay precisamente ese entendimiento, ya no hay ese discernimiento entre el bien y el mal. Vamos rápidamente al asunto número 4. Estamos hablando de lo que dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto es pecado, esto es malo, esto no es agradable delante de Dios. Santiago capítulo 4 versículo 17. Y hacemos la siguiente pregunta entonces, ¿hacer lo malo es correcto? Definitivamente que no. Dijo el apóstol Pablo, de ninguna manera, nunca hacer lo malo es correcto. ¿Por qué? Porque hacer lo malo está mal, aunque no nos descubran. Ese es el asunto número 4. Hacer lo malo está mal, aunque no nos descubran. Llegará el día en que todos vamos a dar cuentas, dice el Señor, Mateo capítulo 12, versículo 36. Fíjese bien, dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 12, versículo 36, lo siguiente: todos y cada uno de nosotros vamos a dar
cuentas de lo que hayamos hecho en esta vida. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Nuestra boca, nuestra lengua, otra vez, Santiago habla y toca precisamente este tema, la lengua, la palabra, ¿sí? La maldad muchas veces nace en los pensamientos, pero se lleva a cabo o es ejecutada con la lengua, con este pequeño miembro, dice Santiago, que es tan pequeño, pero es tan poderoso. Podemos edificar grandemente con la lengua, con la palabra, pero podemos destruir también grandemente. Entonces, ¿sí? Hacer lo malo está mal, aunque no nos descubran, ¿sí? Llegará el día en que todos los secretos van a ser revelados. Probablemente usted, probablemente yo, por ahí en la intimidad de nuestra casa, de nuestra oficina, de nuestro trabajo, estamos haciendo algo y nos estamos escondiendo de todo el mundo. Probablemente estamos sustrayendo dinero, probablemente estamos haciendo algo indebido con alguna persona, con alguna mujer, con algún hombre. Probablemente o simplemente estamos detenidos, estamos ahí sin hacer nada. Probablemente sabemos de algo que sucedió y nos callamos, ¿sí? Esa intimidad precisamente algún día va a ser revelada, ¿sí? Todo lo que hagamos, precisamente todo, va a tener una revelación. ¿Quién lo sabe? ¿Quién nos está observando? ¿Quién nos está monitoreando? En los trabajos regularmente hay cámaras de monitoreo, cámaras en las cuales se está observando la actividad de aquellos que están trabajando, y estamos cuidándonos que no nos observe. La pregunta sería, ¿realmente nos estamos cuidando de Dios? ¿Nos estamos cuidando precisamente de lo que el Señor nos está viendo? ¿Sí? Llegará el día en que todos los secretos se revelarán, y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Repito la cita. Primer carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Dice de la siguiente manera: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esta escritura nos lleva precisamente a la segunda carta, en el capítulo 5 y en el versículo número 10, donde habla precisamente que todos, absolutamente todos, compareceremos ante el gran tribunal, ¿sí? Ante el Señor Jesucristo. Entonces, todo eso oculto, que probablemente aquí nadie se da cuenta, probablemente aquí usted está engañando a su jefe de trabajo, probablemente usted está engañando a su esposa, está engañando a sus hijos, a sus hijas, o probablemente se está engañando a usted mismo. Nos estamos engañando de esta manera, pero no podemos hacerlo durante mucho tiempo. Llegará el día en que todo será revelado. Entonces, llegará el día también en que todos los elementos arderán. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 y versículo 12. Los justos no verán la destrucción. Esto nos dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Llegará el día en que también el pecado cobre, ¿sí? Haga precisamente su función, traiga su consecuencia. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Sí? Los injustos tienen un lugar reservado precisamente. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Llegará el día en que podremos estar en la gloria eterna, ¿sí? Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y versículo 4. ¿De qué depende todo esto? Bueno, depende simplemente de hacer lo bueno o hacer lo malo. Es una decisión que en este día, bueno, precisamente la palabra de Dios nos trae. ¿Qué estamos decidiendo hacer, lo bueno o lo malo? Preguntamos entonces, ¿llegará el día en que podamos ser parte del reino de Cristo? Sí, ese día puede llegar y precisamente puede ser el día de hoy. Probablemente estoy haciendo lo malo delante de Dios y yo no me he dado cuenta, pero hoy, en esta mañana, se ha predicado la palabra de Dios. Hoy la luz ha venido, hoy el día de salvación ha llegado. ¿Qué debo de hacer entonces? Bueno, para no sufrir pena de eterna perdición,
y sin ser participantes de todo, y poder ser participantes de todas esas promesas divinas, bueno, podemos agregar lo siguiente, ¿sí? Simplemente hacer lo bueno y hacer lo malo es un juego de palabras. ¿De qué manera? Bueno, de esta forma, fíjese bien, y anótelas si usted gusta. Son 4 frases en las que vamos a estar viendo lo bueno y lo malo, y precisamente para reflexionar y para poder pensar en este día. Número 1, siempre es malo hacer lo malo. Fíjese bien, siempre es malo hacer lo malo. Número 2, siempre es bueno hacer lo bueno. Número 3, nunca es bueno hacer lo malo. Y número 4, nunca es malo hacer lo bueno. De esta manera tenemos un discernimiento más claro, más convincente acerca de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si usted en esta mañana ha escuchado precisamente la predicación de la palabra de Dios, bueno, ¿qué hacer? Allá en Hechos capítulo 2 le dijeron al apóstol Pedro precisamente cuando esa luz llegó, cuando ellos se dieron cuenta que no estaban haciendo lo bueno delante de Dios, le preguntan al apóstol Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos entonces para poder ser salvos? El carcelero de Filipos preguntó a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hoy preguntamos, ¿qué haremos nosotros para poder ser salvos? Para poder practicar las cosas buenas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. En primer lugar, son 6 cosas sencillas. En primer lugar, oír la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 17. Segundo lugar, creer, Marcos 16, 15 y 16, Romanos 1, 16. Tercer lugar, arrepentirse, Hechos 2:38, Hechos 17:30, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, Hechos 8:31, Mateo 7:21. Bautizarse, factor y requisito fundamental, Romanos capítulo 6, versículo 3, primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, primera carta de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y versículo 4, y finalmente perseverar hasta la muerte. ¿De qué manera? Bueno, haciendo el bien. No simplemente dejar de hacer lo malo, sino hacer lo bueno delante de Dios. ¿Sí? Por cuanto está establecido que el hombre muera solamente una vez, bueno, precisamente aquí está. Hacerlo bueno es correcto delante de Dios, hacerlo malo es incorrecto delante de nuestro Dios. Y precisamente hemos visto 4 razones. Hacerlo malo es correcto, preguntamos, no, de ninguna manera, porque hacerlo malo está mal, aunque la mayoría lo acepte. En segundo lugar, porque hacerlo malo está mal, aunque el propósito sea bueno. Tercer lugar, porque hacerlo malo está mal, aunque nuestra conciencia lo apruebe. Y en cuarto lugar, porque hacerlo malo está mal, aunque no nos descubran. De esta manera, hermanos y amigos, bueno, hemos visto este tema. La palabra de Dios es una luz, es una guía que en este día nos puede ayudar a precisamente seguir adelante, a conocer acerca de la palabra de Dios. Probablemente no hemos tomado decisiones correctas, probablemente no nos hemos animado. Anímese, yo le invito, la palabra de Dios en esta mañana le está invitando a que pueda darse una oportunidad de conocer lo que es la palabra de Dios. Les agradecemos por su atención y vamos a ir a un corte, pero continuamos con la palabra de nuestro Dios. El Señor les bendiga. XEMR 1140 de amplitud modulada, transmitiendo las 24 horas del día con 50.000 watts de potencia, estudios y oficinas en